Conectamos de inmediato con los compañeros de WKQ 580. Rubén Sánchez se encuentra en entrevista al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. De un sentido de urgencia y de seriedad que ellos tienen que demostrar que tienen, que yo estoy convencido de que tienen, Bueno, pero mire, que tienen que demostrarlo. el país ha escuchado cuál es el veredicto. Y el veredicto es chatarra. Y ya el país no necesita que le expliquen cuáles van a ser las consecuencias del crédito chatarra. El país se hace una única gran pregunta esta mañana. Una única gran pregunta, gobernador. ¿Cuál es el plan? Mira, ¿Cuál es el plan? pues el plan se ha estado trabajando y el país tiene un plan y es bueno que se sepa. Inicia hoy mismo. Hoy yo voy a presentar un proyecto de ley que reduce 170 millones de dólares el déficit actual. Eso no reduce ningún servicio en este momento. Es que, como tú habías estado escuchando hacia tiempo y reportando, Rubén, nosotros habíamos logrado tener ingresos por encima del estimado y gastos por debajo del estimado. Eso provoca que hay dinero que tenemos que podemos utilizarlo para pagar déficit. O sea que habiendo reducido el déficit de 2.200 millones a 820, pues ahora lo vamos a poder reducir más a unos 650 millones de dólares, y eso es muy positivo para el crédito de Puerto Rico. Además de eso, yo he dado una instrucción de que se reduzca en 2% el presupuesto de cada agencia. ¿A partir de cuándo? ¿De hoy? Ya en este presupuesto, lo que implica la renegociación de tarifas y servicios comprados a contratistas. Además, la reducción en contingencia y asignaciones que no se han desembolsado. Es decir, el dinero que se tiene para cierta gestión, pues que se reduzca también 2%. Obviamente todavía esa gestión no se ha contratado, y eso va a generar una reducción mucho más grande en el gasto proyectado. Por darte otro ejemplo de las cosas que vamos a estar haciendo y que están en el plan que ya hemos elaborado, terminar de renegociar préstamos cuyo pago se aceleraba con la degradación. Hay unos préstamos que se cogieron en el pasado, que eran préstamos a corto plazo, y que el préstamo dice que si a Puerto Rico se degradaba, Había que pagar, había que pagar la totalidad de la deuda. seguro, y estamos hablando de como 900 millones de dólares. Pues lo que hemos estado logrando con esos bancos es que permitan que siga el pago a plazo, que la deuda no madure de Por eso, pero repente. quiero saber cuánto hay que desembolsar ya como consecuencia de la degradación, independientemente de las gestiones que ustedes hayan hecho para atenuar el cantazo. Y tengo a Elwood. Saludos, Elwood, gobernador, si buenos tienes días. alguna pregunta. Saludos, Elwood. Saludos. Pregunta, paralización de convenios colectivos, ¿va? Mira, de hecho, este mes los convenios colectivos cobran la segunda parte de su convenio, y van a cobrarlo, más de 45.000. Irónicamente, dentro de esta crisis que estamos trabajando, hemos procurado proteger tanto el empleo que el aumento de sueldo que van a cobrar los empleados públicos en este mes va. O sea que creo que alrededor de 45.000 empleados públicos que tenían en su convenio pactado con nosotros, que ahora en febrero iban a tener la segunda parte de esos aumentos, la van a cobrar. En ese sentido, hasta ahora nada cambia. Consolidación de agencias, posibilidad. Pues mira, Elud, hay un listado, esa es una de las posibilidades, pero déjame, para que nadie se llame engaño, ninguna está decidida, y podríamos ir por un listado que poco a poco logra algo así como 2.000 millones de dólares. Claro, nosotros no necesitamos ahorrar 2.000 millones de dólares, necesitamos ahorrar mucho menos que eso. Entonces, hay un punto bien importante que añadir a esa ecuación. Es que por cada dólar que tú aumentes en recaudo, es un dólar que no tienes que reducir en gastos. Por eso, cuando hablamos de que hay medidas de este año fiscal que entraron en vigor a mitad de año fiscal, porque son medidas nuevas,
esas medidas van a estar vigentes durante todo el año fiscal próximo, por lo tanto van a representar más ingresos de los que representaron este año. Evasión contributiva, utilización de propaganda en fondos, asesores innecesarios, edificios que están ahí perdidos, que bien se pudiera evitar el pago de alquiler en otros lugares que son privados y se pudieran utilizar. Todo eso va dirigido y son ideas todas posibles en reducción de gastos y son todas partes del plan, claro, se activan en la medida en que van siendo necesarias. Pero hay otros puntos en cuanto al aumento en ingresos, que es tan importante como la reducción de gastos. Te explicaba que si tú tienes que reducir $10, pero puedes aumentar $10 en ingresos, pues no, si aumenta los $10 en ingresos, no tienes que reducir los $10 en gastos. Te voy a dar otro ejemplo. En junio del año pasado se aprobó una ley que hace que en julio de este año entre en vigor un nuevo mecanismo de cobro del IBU, que es en el muelle. Ese mecanismo de cobro de IBU que es en el muelle va a aumentar la captación del IBU. Entonces, por cada millón que aumentemos en captación del IBU, vamos a poder tener ingresos que compensan en parte, no en todo, la reducción de gastos. Y así puedes ver que es un plan completo el que tenemos y el que vamos a estar implantando, que contempla no solamente reducir gastos, sino también aumentar ingresos. Le tengo que hacer esta pregunta. Alberto Bacó. Estuvo aquí en la entrevista con Rubén justo antes que la mía. ¿Se queda? Y por supuesto, mira, hemos logrado en el análisis del mercado, en el análisis del crecimiento económico de Puerto Rico, uno de los sectores que más está impulsando que los números de la economía vuelvan a positivos, y que puedo adelantar ahora que con toda probabilidad están volviendo a positivos. Con todo y esto, los números de la economía están saliendo por fin de los números negativos de casi una década. Alberto es uno de los que ha sido fundamental con Antonio Medina en diversificar la base industrial de manera que esté aumentando el empleo en la manufactura, que esté aumentando las compras en la manufactura, que esté aumentando la compra de energía por parte de la manufactura, que esté aumentando la exportación de parte de la manufactura. Gobernador,